Raúl Tejo, muy buenos días. Pues buenos días. Por fin, qué lujo de visita. Bueno. Vamos a vestir de mucho talento, de mucho teatro y de mucho respeto por la profesión, que eso nos gusta mucho en la Caja de Música. Y además porque lo último que hemos visto fue Ivanov. Ya nos visitó Raquel Pérez, sí. Nos ha visitado Germán Torres, Germí Torres. Y ahora cerramos el círculo con tu presencia. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, como ya casi viejo amigo, ¿no?, que ya has visto alguna que otra caja de música, sabrás que todas, más o menos, empiezan de la misma manera, con una pregunta que para nosotros es muy importante porque asumimos en parte el error de los que estamos detrás de las cámaras, que entrevista tras entrevista, pregunta tras pregunta, a veces hacemos o decimos siempre lo mismo. ¿Qué te gustaría hoy, Raúl, que no nos olvidáramos de preguntarte en tu caja de música? No lo sé, depende de cómo se desarrolle la caja, ¿no? Yo creo que hay una multitud de preguntas que siempre has querido que te pregunten y que van variando durante la época, durante tu vida, depende de un montón de cosas, ¿no? Lo que hoy me apetece que me preguntes, a lo mejor mañana no me apetece. Entonces te voy a dejar. Pues vamos a hacer una que estoy seguro que sí quieres que te pregunte, y es, mira, quiero tener algún plan, quiero ir al teatro, pero no sé dónde ir. Porque Ivanov ya lo he visto. Quiero algo de microteatro. ¿Qué nos recomiendas? Pues mira, yo te vuelvo a recomendar La Casa de la Portera porque ahora hemos estrenado... Ahora empiezan las vacaciones, que es una adaptación del Pelícano de Strindberg, dirigida por Luis Luque, versión de Paco Becerra, Premio Nacional de Teatro, y con Lola Casamayor, Juan Codina, Raquel Pérez y un servidor. Así que imagínate. Si tuvieras que poner, ahora que está tan de moda los Tiquetea y toda esta serie de páginas para comprar las entradas y demás, si tuviéramos que poner un eslogan en 140 caracteres de por qué ver ahora empiezan las vacaciones, ¿cuál sería el eslogan de Raúl? Porque es un teatro hecho con alma. Con todo lo bueno y todo lo malo que tiene hacerlo con alma. Y con toda la cercanía que tiene la Casa de la Portera. Y con toda la cercanía que tiene la Casa de la Portera. Maravilloso, Raúl. Normalmente solemos colocar esta pregunta en la parte final de la caja de música, pero además siendo un exponente reciente del microteatro, siempre hemos trasladado esa pregunta a través de un hashtag que se hizo mundialmente conocido, como fue "La cultura no es un lujo". La caja de música reza una frase, completamos ese hashtag: no es un lujo sino una necesidad para la expresión del sentimiento humano, del crecimiento humano. ¿Consideras que el microteatro, la Casa de la Portera, todas estas microfórmulas, incluidos también los cortos, ¿no?, sigue siendo una fórmula acertada para acercar la cultura ahora que nos la están privando? Yo creo que cualquier forma de cultura es válida. Lo que ocurre es que en las formas en las que vamos percibiendo la cultura, en las que la cultura entra a formar parte de nuestra vida, van variando también según un montón de factores que muchas veces no dependen de nosotros. Me parece que, tal y como está el panorama, tanto microteatro como otras propuestas como Casa de la Portera, como otras salas que están empezando a programar, como el Teatro del Arte, la Sala El Sol de York, quiero decir, lo que está pasando es que realmente hay una necesidad de contar, hay una necesidad de crear, y todos estos sitios están dando cabida a todas esas necesidades artísticas que no encuentran una cabida en el teatro comercial, que no lo encontraban antes y que mucho menos lo encuentran ahora, porque si antes había una salida medianamente digna y una posibilidad real de hacer determinadas producciones, ahora no existe. Entonces me parece que sí están jugando un papel muy importante porque están permitiendo que la cultura siga jugando. ¿Se nota que a la gente le cuesta más? ¿Que le cuesta más? Sí, que le gusta más ir. Claro que sí, claro. Es decir, y es que gastarte 20 euros en el teatro, es que antes no lo gastábamos alegremente, pero ahora 20 euros son 20 euros, ¿no? Entonces claro que cuesta, y además ya no hay la facilidad que existía antes. Antes los ayuntamientos compraban funciones. Y además yo recuerdo, hemos hecho siempre la gracia de, pero tú ya has hecho gira por Murcia, porque Murcia tenía su propio circuito teatral, Cieza, Torre Pacheco, Alcantarilla, quiero decir, son poblaciones que estaban a menos de 40 kilómetros y que te compraban la misma función, cuando es muy sencillo irte a, ¿no?
y sin embargo todos los municipios compraban, porque había la posibilidad. Pero ahora no, ahora la cultura se está convirtiendo en un lujo realmente, pero porque nos la están haciendo, nos lo están poniendo muy difícil para acceder a la cultura. Raúl, tuvimos a dos grandes Fernandos de la escena española, Fernando Tejero y Fernando Guillén, hijo, que nos dieron una definición de vuestra profesión que me gustaría saber en qué punto te sitúas. Uno de ellos nos dijo y nos afirmó que el ser actor sois grandes mentirosos que convertís mentiras en grandes verdades. Fernando Guillén se iba al otro extremo y decía que sois ficcionadores que convertís ficción en realidad. ¿En qué punto de esos dos extremos se sitúa Raúl Tejón o nos va a dar otro camino a seguir? Yo creo que no somos mentirosos. Es decir, además siempre es el primer ataque que se hace a un actor. Ah, eres actor, mentirás muy bien. No, señor. Yo me subo a un escenario y no miento. Es más, si miento, se me pilla. Yo soy honesto. Soy ficcionador. Bueno, yo siempre creo que realmente el trabajo de actor, y por lo que a mí me mueve el trabajo de actor, y por cómo también aprendí la profesión, y yo creo que un actor más que un ficcionador o más que el ficcionador, yo creo que es el autor, el adaptador, el director que da una visión. Yo creo que el autor tiene que ser casi más un medium, ¿no? Es decir, tú dejas un canal abierto de emoción, de un montón de cosas que también son parte de ti, ¿no? Pero sobre todo, dejas que toda esa emoción, que toda esa propuesta, que todo ese personaje entre y se manifieste a través de tu voz, de tu expresión, de tu emoción. Me gusta que digas eso. Claro, porque entonces no hay posibilidad de mentir. Si mientes te pillan, es decir, porque si yo estoy haciendo primero no intereso, porque Raúl no interesa a nadie. Iván interesa a alguien, ¿no? O Axel en el Pelícano interesa a alguien, pero Raúl como tal pues le interesará a sus amigos y a su familia y a su entorno. Pero Raúl es finito y se agota y es bastante aburrido o bastante divertido, pero a nadie le importa lo que es Raúl cuando va al teatro. Entonces, si yo miento o hago aburro, porque Raúl haciendo de algo que no es él aburre, como cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando hacemos de algo que no somos. Me gusta esa respuesta porque me abres dos caminos que curiosamente venían ahora. Has hablado precisamente de la autenticidad de cada uno de los personajes que compones en este caso. Y nos ha gustado siempre en la caja de música poner en solfa o en valor lo importante que es para un actor que independientemente que lo sienta y que viva la profesión, la formación como vehículo transmisor del talento. Para ti, ¿cuán importante ha sido la formación para vehículo transmisor de ese talento? Valga la redundancia. Yo, si no me hubiera formado, más allá de, bueno, yo creo que como todos los actores, ¿no? Pues se puede tener más o menos talento. Yo no tengo talento para las matemáticas y seguramente tengo más talento para entender el alma humana, ¿no? Por eso soy actor y no matemático. Pero independientemente de eso, yo necesito unas herramientas para poder potenciar y para poder maximizar todo eso que yo tengo, ¿no? Entonces, para mí la formación es básica. Si yo no hubiera pasado por las manos de Catalina Lladó y Consuelo Trujillo, yo sería un trozo de madera, al que le pasarían cosas, pero nunca se dejaría de ver el trozo de madera, ¿no? Y de repente llegaron estas dos señoras y me dieron la vuelta, ¿no? Y me dijeron, no, así, prueba por este camino. No me impusieron un camino tampoco nunca, ¿eh? Y cada una entiende la pedagogía y entiende, y creo, esto nunca lo he hablado con ellas, pero creo que incluso entienden el teatro de manera diferente, ¿no? Pero creo que las dos llegaban a un punto en común, ¿no? Y a mí me abrieron un mundo de posibilidades. En ese mundo de posibilidades, para nosotros una de, no sé si de las mejores, pero de las más especiales cajas de música nos la regaló Juan Echanove, y nos hablaba precisamente de esa autenticidad, que os metéis tanto dentro de esos personajes, asumís tanto esos personajes, que llega un momento en que hay personajes, valga la redundancia, que te cuesta quitar. De esos que él hablaba de dos personajes muy concretos, que eran en El Cerdo y en El Verdugo, que él llegaba a casa, se miraba y tenía que decir, desconecta, ¿no? Off, esto fuera. ¿Tú has tenido de esa tipología de personajes? Y mira que has tenido personajes por hacer. Sí, yo soy muy sanito, quiero decir. Yo el personaje, igual que el vestuario, ¿no? Lo cojo, lo dejo colgado, lo aparco y demás. Pero es evidente que
no dejamos de estar formado por carne y materia, ¿no? Y entonces, pues cuando tú juegas a la depresión 7 veces por semana, hay algo ahí que queda de pozo, es decir, incluso en las facciones, la cara se te transforma. Yo después de la primera temporada de Ivanov, que fueron 6 meses seguidos y que yo me miraba al espejo y yo tenía ojeras, yo estaba con la cara marcada, había perdido 8 kilos y no es que cuesta desprenderte de todo eso, porque realmente, como estamos hablando, ¿no? Si tú eres ese tubo por el que dejas pasar toda esa energía de emoción, de pensamiento y tal, bueno, pues siempre quedan residuos, ¿no? No es que tú te lo lleves a casa o... Bueno, tenemos grandes ejemplos, ¿no? La señora Lola Herrera, después de hacer aquel personaje maravilloso, tuvo que decir hasta aquí, ¿no? Anthony Hopkins dejó una vez la profesión por problemas de salud mental, entre comillas, ¿no? No creo que llegue a tanto, ¿no? Y sobre todo creo que también hay que aprender a dejarlo, ¿no? Pero sí es cierto que marcan, ¿no? Bueno, Raúl, hablando precisamente de personajes, Axel, ¿qué tiene de ti que te gustaría tener de él? Pues mira, yo creo que Axel comparte conmigo que tiene ganas de comerse el mundo, ¿no? Yo tengo ganas de comerme el mundo, ¿no? Me encuentro muy joven, me encuentro muy bien y tengo muchas ganas de hacer un montón de cosas, no solo en la profesión, sino en un montón de aspectos. Y eso lo tiene Axel. Axel tiene esa gana, esa fuerza. Y justo lo que tiene Axel, que yo no quiero tener de él, lo que nos distancia, es que él tiene esa ambición mal entendida, ¿no? Entonces eso le lleva, en vez de a elevarse, a sumirse en un infierno bastante duro. Bastante duro. Bueno, ahora que hablamos del teatro y a pesar de que tienes un perfil profesional muy repartido, vamos a otra de definiciones. Nos dejaron durante tantas cajas de música un triángulo definitorio muy curioso, que es la definición, el sentimiento por el teatro, ¿vale? Nos la dejaron Carlos Iglesias, Vicky Luengo y el gran Sergio Peris Mencheta, y ambos se sitúan, el trío se sitúa en 3 puntos de vista muy diferentes. Uno decía, Carlos, que lo del teatro lo veía como muy repetitivo, ¿no? Que tenía ese similitud con el gran Fernando Fernán Gómez de eso de ir un día y repetir y lo mismo y venga, como que no. Vicky Luengo dice que es una ducha espiritual que todos tenéis que hacer alguna vez, todos los actores. Y Sergio dice que para él el teatro es cambio cada sesión, matices nuevos, cambios. Yo estoy con Sergio. De hecho, yo empiezo a hacer teatro con Sergio, con lo cual Sergio y yo creo que entendemos el teatro de una manera parecida. En algunas cosas, en otras seguramente nos diferenciamos mucho, ¿no? Y de hecho, bueno, pues llegó un momento en que separamos nuestros caminos porque nos apetecían hacer cosas diferentes. Pero sí estoy con Sergio. A mí no hay 2 sesiones de Iván o no hay 2 sesiones del Pelícano que sean iguales. Evidentemente son las mismas palabras, la misma situación, pero de repente llegas a Raquel Pérez y te hace una mirada y te modifica todo el resto de la escena. Sabiendo a dónde tienes que llegar, sabiendo por dónde tienes que pasar, o esa Lola Casamayor un día te da un beso donde no... y dices, uff, ¿no? O Sabrina Praga, que hace Mujer, hay muchas veces que tenemos una escena muy fuerte, muy potente y modifica absolutamente todo, incluso el sentido que ya iban a un final de acto, y eso es maravilloso. Y para eso hay que estar abierto, despierto, disponible, y entonces sí, tiene algo de ducha espiritual, tiene algo de repetitivo, pero yo creo, estoy con Sergio. Maravilloso, pero ahora vamos a hacer una pequeña invitación a Axel, a tu caja de música. Si lo tuviéramos aquí sentado y te hiciera una pregunta en tu entrevista, ¿qué te crees que preguntaría? Uy, ¿qué puede sacar de mí? Directamente, él lo tiene muy claro. Él seguramente me preguntaría, no sé, dónde vivo o cuál es mi trabajo, lo primero, antes de conocerme. Él tiene una ambición desmedida y tiene mucha necesidad, ¿no? Yo creo que la ambición de Axel surge de una necesidad muy profunda, tanto en lo material como en lo espiritual, ¿no? En lo emocional. Y eso le hace ir a buscar, como Luis Luque y yo hemos dicho alguna vez, ir a buscar esa casa pan y coño, que suene mal, ¿no?
pero realmente él necesita cubrir esas dos cosas, él necesita cubrir lo de dentro y lo de fuera sobre todo. ¿E Iván? Iván seguramente me preguntaría cómo se hace para seguir viviendo. A ver si me salen todos. Diamantes negros cruzados, viceversa, 4 estaciones y un día, salir pitando, la voz de su amo, Ivanov, casi 12, la curva de la felicidad, sin fin miles con quién, y un largo etcétera de personajes pasando por Bandolera en la televisión. Si ahora todos y cada uno entraran por aquella puerta y se sentaran aquí y pudieras verlos, sentirlos, escucharlos, ¿qué crees que te dirían? Depende de cada uno, depende de cada uno. Seguramente a lo mejor tendría que decirles yo más cosas que ellos a mí, ¿no? A mí me han enseñado un montón de cosas, todos y cada uno en su medida, pero a mí hay personajes que me han enseñado, me han dado grandes lecciones de vida, ¿no? sin pretenderlo, porque realmente ellos son lo que son, ¿no? Caliban me dio una gran lección de vida, Pedro de Pedro el Capitán me dio una gran lección de vida, Iván me está dando una lección de vida impresionante, Axel también. Entonces seguramente sería yo el que les diera las gracias. En la misma línea de los personajes, todos los actores en algún momento de su carrera tienen aquellos personajes mal llamados secundarios o episódicos. Si tú tuvieras la oportunidad de retomar cualquiera de esos personajes que no han tenido una vida tan larga y tú le pudieras dar continuación hasta el final, recorrido hasta el final, ¿cuál de todos esos personajes te gustaría recoger del olvido? Pues mira, hay un personaje al que yo le tengo mucho cariño, que realmente sí tuvo cierta repercusión pero bueno, no dejó de ser un personaje que por cambios de trama y por cambios de un montón de cosas se quedó en algo más pequeñito de lo que en principio iba a ser, que fue Hilario, que era un personaje que yo hacía en Amar en tiempos revueltos, y me parece que era un personaje que estaba muy bien escrito y que era una maravilla de personaje, ¿no? Era un chaval también muy oscuro, a mí me dan los personajes oscuros, debe ser que tampoco les tengo miedo, ¿no? Entonces, era un chaval muy oscuro, también con mucha necesidad, marcaba Hilario, pero hasta límites insospechados. Él no sabía leer, él no sabía escribir, ¿no? Y entonces y llega a hacer una cosa bastante terrible por esa necesidad, ¿no? Y por la necesidad de ser y me parece que es uno de los personajes que tendría mucho más recorrido del que le dieron. Pero bueno, el medio es el que era, ¿no? En la televisión, ¿no? Entonces, en la televisión muchas veces nos supeditamos a otras cosas, ¿no? Pero me parece que era un personaje que sí tenía largo recorrido. Pues en esa misma línea, ¿te has sorprendido alguna vez a ti mismo utilizando textos, expresiones, tics, incluso gestos de tus personajes? Sí. ¿Recuerdas una? Pero... Mira, este era Caliban. Y Sí, no sé, de casi todos guardo alguna coletilla, ¿no? De casi todos los personajes guardo alguna coletilla, no sé. De qué nos reíamos el otro día. El otro día no sé con quién estaba hablando y nos reíamos de un personaje que yo hacía, pero sí, de cada uno casi siempre tengo algo y casi siempre o es un texto o es un gestito, siempre hay algo, sobre todo el personaje que has hecho durante mucho tiempo. Y en algún momento dado todos los actores tienen como una especie de imperdible que va picando de esa escena eliminada que en un momento de su vida le cortaron por razones de metraje o por lo que fuera. ¿Te ha quedado alguna vez alguna escena, ya sea en tele o en cualquier otro formato que a Hilario le censuraron una violación. Y me parece que era una violación que era muy fuerte, porque realmente era mediodía y era la violación a una menor, y además con retraso mental. Pero esa violación era necesaria para entender todo ese mundo de Hilario y todo ese mundo de la niña, ¿no? Y lo que pasa es que se censuró. Se grabó, Tú precisamente, Germán, que has hablado de los tiempos, de los ritmos, de los formatos. ¿Hay mucha diferencia a la hora de la preparación de un personaje para teatro, para televisión, para cine? Sí. ¿Tenéis más tiempo, menos tiempo? ¿Son más perfilados los personajes? Yo siempre he dicho que, por ejemplo, en la profesión incluso, nosotros denostamos mucho trabajo en televisión, ¿no? Es como, bueno, es televisión. No, bueno, es televisión, no. Hacer un personaje en televisión es muy complicado porque tú el personaje en televisión lo tienes que construir a medida que vas haciéndolo. No tienes una preparación anterior. A lo mejor has tenido 2 encuentros con el director y con alguno de los actores o de las actrices y es muy complicado porque en función de lo que te van dando, los guionistas te van dando en función de lo que tú les vas dando.
pero en función de esa retroalimentación entre guionista y actor y director, y tú tienes que ir creando un personaje, pero lo vas haciendo según va pasando el tiempo y sin tener una línea temporal real. Es decir, porque hoy grabo capítulo 1, mañana grabo el 5 y luego vuelvo al 1 y luego al 3, entonces exactamente no sé muy bien dónde estoy colocado, sobre todo cuando se arranca una serie. Cuando hay una serie que ya lleva mucho tiempo rodando y entonces tú te incorporas, hay una dinámica que te lo facilita un poco más, pero cuando estás iniciando un personaje no tienes ni idea. Y eso es muy complicado. El teatro es mucho más complicado, evidentemente, porque no hay posibilidad de repetir ni de error. Sí hay posibilidad de error. La cuestión es que casi nunca el espectador se da cuenta de que es un error, pero no hay posibilidad de parar, pero sí tenemos la gran suerte de tener 2 meses de ensayo, ¿no? Entonces en esos 2 meses de ensayo, realmente luego el personaje en teatro yo también opino que se termina de cerrar y de construir haciendo funciones, ¿no? Ayer, el otro día lo hablaba con Juan Codina, ¿no? Y Juan Codina dice que siempre falta en el periodo de ensayos un último personaje que es el público, ¿no? Y el público también te modifica. Entonces, hasta que no has hecho unas cuantas funciones, no termina el proceso o no se cierra para tener una entidad por sí misma, porque luego yo creo, lo que hablábamos, ¿no? Para mí el teatro es cambio, por lo cual el proceso nunca termina y nunca finaliza, pero sí hay un núcleo que sí te permite sostener. Y el cine, bueno, ahora el cine se está empezando a ensayar. ¿Es una espina clavada el cine? A mí me gustaría hacer cine, más del que he hecho, pero a mí me gusta contar buenas historias, ¿no? Me da igual. Independientemente del formato. Me da igual que sea cine, que sea televisión, que sea teatro, y yo, bueno, pues, la verdad es que he tenido mucha suerte con las historias que me ha tocado contar. El comisario, a las 11 en casa, al salir de clase, policías, compañeros, abogados, esencia de poder, Ana y los 7, Yo soy Bea, Hospital Central, Amar en tiempos, Almas gemelas, Super Charlie, Valientes, etc. Todo este perfilón de currículum televisivo viene a colación de que has participado en formatos que han tenido mucho éxito a nivel de share y otros que no lo han tenido tanto. ¿Tú te crees verdaderamente el share de televisión? No lo sé. Lo que sí me creo el ser, es decir, yo no tengo por qué dudar de una empresa que se dedica a medir estas cosas. Igual que se mide la contaminación atmosférica, bueno, puedo dudar de la interpretación que se haga de esos datos, ¿no? También de la interpretación que se hace de los datos atmosféricos. Hace poco no sabemos todos quién decía que en Madrid no había contaminación y que nunca había visto una boina. Bueno, pues el ser es un poco lo mismo, quiero decir. Sí, y se nota, quiero decir, yo no dudo del ser de Ana y los 7, yo los 3 años de Ana y los 7 no podía salir a la calle, porque eran abuelos, niños, niñas, me conocía todo el mundo y además yo entraba en casa de todo el mundo toda la semana, con lo cual te hablaban con un cariño que muchas veces era hasta violento, porque tú no conoces a nadie, ¿no? Y sin embargo he participado en otras series que han tenido mucho menos ser y se nota que hay menos gente que te reconoce. Lo que no me parece es que el ser tenga que ser tan determinante a la hora de mantener una producción en emisión o no. A mí me han bajado series con un ser un poquito modesto, y que podían haber continuado y que si hubieran continuado seguramente hubieran enganchado. Y dices, no entiendes muy bien cuál es la decisión, ¿no? Porque luego de repente mantienen otras con mucho menos share y con mucha menos audiencia que al final se van al garete, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto? No, ahí ya se me escapa porque yo ya me dedico a otra cosa, ¿no? Imagino que los señores de las cadenas lo harán bien porque para eso se les paga, ¿no? Pero no lo sé. Ahora que hablas de eso, hace unos días nos hemos despertado con un titular muy específico, ¿no? Hace lunes se estrenó de nuevo la 5ª, si no me equivoco, temporada de Águila Roja y tuvo un dato espectacular, pero un medio de comunicación muy concreto rezaba así: Águila Roja comienza su andadura con 5.300.000 telespectadores. La ficción española recupera el prestigio perdido. ¿Tú crees verdaderamente que la ficción española está titubeante y es ahora cuando parece que vuelve a encontrar el sitio con las series de ficción más puro y duro?
¿Crees que es un titular justo? Yo creo que no es justo. Quiero decir, hemos tenido muy buenos productos durante muchos años. Águila Roja a mí me parece un producto impecable. Te puede gustar más o menos la historia. Además, no tengo que defender que yo en esta temporada salgo. No, pero me parece que es un producto que está muy bien hecho, ¿no? Es diferente también. Claro que es diferente, pero es que todo es diferente. Y Anillos de Oro no fue diferente. Estamos hablando de que el cambio viene no solo en la forma, sino en la temática. Es decir, hablar de un bufete de civilistas que se dedican a divorciar a la gente cuando la ley del divorcio se acababa de aprobar y hace 30 años, ¿no? Se acaba de cumplir el 30 aniversario de Anillos de Oro, ¿no? Quiero decir, la ficción en España yo creo que se ha cuidado siempre, desde un punto de vista u otro, y hemos tenido ficción de calidad. De hecho, nos hemos llevado premios internacionales. Cuéntame. Cuéntame, ¿cuántos años dio Cuéntame vueltas? 6, 7 años por productora si nadie la quería producir, y de repente, mira, se convierte en... Y mira qué producto es, ¿no? Es decir, porque además hay que hablarlo así, es un producto, y es un producto que está bien hecho y es español y lo exportamos. Un paso adelante, te puede gustar o no, pero han comprado los derechos de Un Paso Adelante. ¿Cuántos países? ¿En cuántos se está emitiendo Un Paso Adelante hecho en España? Yo ahora soy ídolo de masas en Sudamérica, me contaba no sé quién, ¿no? Porque de repente están emitiendo en los 7 y entonces pues este chico con el pelo largo, jajaja, qué gracia nos hace, ¿no? Y cómo nos gusta. ¿Ana y los 7 es buen producto? Pues claro que es un buen producto, es decir, otra cosa es que la temática no te guste, que podemos entrar en otras valoraciones, pero que siempre ha habido pequeños matices, sí. Sí, matices que pueden tener todo su sentido. A lo mejor yo no, como telespectador, nunca hubiera elegido ver Ana y los 7. Yo, Raúl. Pero eso no significa que yo no reconozca el mérito que tenía Ana y los 7 y los años que aguantó y la audiencia que hizo, ¿no? Y algo tendrá el agua cuando la bendicen. Efectivamente. Bueno, Raúl, tú precisamente que has estado o has bebido o has participado de los dos extremos del drama, de la comedia, de la risa, del llanto, a veces un poquito más en el otro extremo que en el cómico, ¿consideras como profesional de esto que es más complicado hacer reír o llorar? A mí me da absolutamente igual. Esto de es mucho más difícil hacer reír que llorar, no me lo creo. No me lo creo. Hay buenas funciones, malas funciones, buenas películas, malas películas, y buenos trabajos y trabajos menos buenos. Quiero decir, si tú trabajas en serio, hay que trabajar muy en serio para hacer reír como para hacer llorar, ¿no? Y bueno, sí, evidentemente, a lo mejor el drama es un poco, te permite manipular un poco más el sentimiento, ¿no? Y la risa es algo más particular. Ante un drama casi todos nos unimos, quiero decir. Nuestra cosmovisión es muy parecida ante un drama. Entonces, bueno, pues sí, es más fácil con un drama llegar a más gente. Porque la risa es algo mucho más particular y entonces lo que a mí me hace gracia, a ti no. Pero seguramente a ti y a mí nos daría pena la misma cosa, ¿no? Entonces, por eso dicen, no, es que es mucho más difícil hacer reír. No, creo que lo que pasa es que se consigue hacer reír a menos gente que hacer llorar, pero por esta razón. Y dentro de eso, tú tienes que ir a muerte, tanto si haces un drama como si haces una comedia. Bueno, dicen de Raúl que, y además muy probablemente, que eres un tipo extremadamente exigente contigo mismo, casi fustigador. Hablo positivamente hablando, ¿vale? Tu nivel de exigencia que es alto. ¿Tú eres de los que coge el mando y se vuelve a ver? Y dice, aquí podía haber hecho otro matiz, aquí podía haber hecho otra cosa. No, y soy bastante poderoso viéndome. Entonces hay que ver, y yo he aprendido con los años que me tengo que ver y que tal, pero intento hacer un análisis claro, rápido y tal, y intento no verme mucho. Y si me veo, intento hacerlo solo. No me gusta que haya gente alrededor mirando y sí, pero hay que hacerlo, quiero decir. No me fustigo en ese sentido sí que soy bastante, es decir, porque muchas veces las circunstancias vienen dadas. Es decir, si yo tengo 45 minutos para una secuencia con retoque de maquillaje y vestuario y tengo que ir al retome, pues es lo que hay. Entonces muchas veces no depende tampoco de mí. Y sobre todo y fundamental, también hay que aprender a que igual que no depende de mí para lo bueno, no depende de mí para lo malo. Entonces, bueno,
hay que hacer un balance. Raúl, pues hagamos un ejercicio de autocrítica, ¿te parece? Venga. ¿Cuál consideras que es tu mejor defecto como actor? Mejor defecto. Uf. Es que estas son las típicas preguntas. Esta típica no es Bueno, exactamente. mejor defecto. Uf, pues me has pillado, ¿eh? Mejor defecto. Quizás esa capacidad de exigencia contigo mismo. Pero es que yo, ves, es que la exigencia no la considero un defecto, siempre que no sea una obsesión, ¿no? Entonces yo soy exigente conmigo y con los demás, es decir, si yo estoy a un límite me gusta que mi compañero esté a ese punto. Pero la exigencia me parece que es precisamente, bueno, sí, la mediocridad no me gusta, ¿no? Intento no ser mediocre en nada de lo que hago y en nada de lo que elijo hacer. Hay veces que, bueno, pues nos toca. Pero sí, a lo mejor sí, es un defecto el tener esta cierta aversión por la mediocridad, porque pues me hace elegir buenos sitios donde estar y buenos compañeros con los que trabajar, ¿no? ¿Y la peor virtud? Pues mira, puede que esa exigencia también me lleve a estar donde estoy y es un arma de doble filo, ¿no? Te hace mucho sufrir y mucho... Mira, como mejor defecto soy muy pesado. Soy muy pesado conmigo, soy muy pesado con el otro, soy muy pesado, pero por esta cosa de la exigencia. Entonces, bueno, pues esa pesadez a veces es muy dura para los demás y muy dura... Yo me canso mucho de mí, ¿eh? Y muchas veces digo, para ya un poco. Y entonces, bueno, pues eso, es un arma de doble filo. Por una parte me ayuda mucho porque me coloca en buenos sitios, y creo que he estado en buenos sitios y con buena compañía, y por otra, me duro. Para ir terminando y para ir perfilando los últimos sonidos de tu caja de música, volvemos a apuntalar lo más reciente, y es que te podemos seguir viendo en Ivanov. Podemos seguir viendo. Y lo más importante, la recientita estrenada. Ahora empiezan las vacaciones. ¿Dónde? En la Casa de la Portera. Podemos comprar las entradas en el teléfono de contacto de la Casa de la Portera, entrando en su página web. ¿Horarios y días? Pues mira, ahora empiezan las vacaciones solo los martes a las 8 y a las 10. Y luego Ivanov, en la misma Casa de la Portera, los viernes, los sábados y los domingos. Maravilloso. Pues penúltimo sonido de tu caja de música, y es... si tuvieras que elegir una canción que sonara el resto de tu vida, ¿cuál sería? Una canción, bueno, hay canciones que... hay canciones que me han acompañado durante mucho tiempo, ¿no? Pero varían, ¿no? Seguramente serían los Beatles. Sería el Because de los Beatles. Maravilloso. Pues si tuviéramos que coger una caja de música vacía y rellenarlo de tu esencia, de un objeto, de un olor, de un texto, de una mirada, de un lugar, ¿de qué lo llenaríamos para que al abrirla de nuevo nos encontráramos con la caja de música de Raúl Tejón? Yo creo que sería el olor de casa de mi abuela, ¿no? Y a mí la casa, en el sentido amplio, para mí es muy necesaria. Yo necesito volver a casa, ¿no? A mí la casa me da raíz, me da tierra, me da la posibilidad de seguir, ¿no? De saber que puedo ir, puedo equivocarme, puedo tal, pero volver a casa, ¿no? Y entonces la casa de mi abuela tiene un olor muy particular. ¿Y tienes Twitter? Tengo Twitter. Bien, pues si tuviéramos la oportunidad de mandar un tweet, que por cierto es arroba R mayúscula, T mayúscula, porque es Tejón con mayúscula, ¿no? Exacto. Y además creo que desde hoy ya nos vamos a seguir. Queda dicho. Si tuvieras la oportunidad de coger tu Twitter y mandar tu mensaje directo a ese Raúl Tejón que hace años empezaba a soñar historias, personajes y empezaba a latir esa profesión por dentro, ¿qué le dirías desde el 2013? Yo le diría que continuara, porque ha habido momentos de verdaderas ganas de tirarlo todo, ¿no? Por tierra, y bueno, y pues eso, 15, no sé cuántos años llevo ya de profesión, 15, 16 años después,
me parece que el balance es muy positivo, a pesar de los pesares y a pesar de la pelea y a pesar de... es positivo. Entonces yo le diría que sí. Ahora que lo has dicho, en esos momentos de tentación de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, lo dejo, me marcho, se acabó, ¿qué te hizo agarrarte y decir, no, yo quiero seguir en esto? Pues la pasión de contar. A mí me apasiona contar y me apasiona sobre todo lo que hablamos, ¿no? Me apasiona el alma humana, ¿no? Y que Freud ya lo decía, ¿no? Que a él le había costado años y años y años llegar a un sitio donde un poeta había llegado 200 años antes, ¿no? El mundo del alma humana es muy potente y tenemos culturas enteras construidas por este alma humana, ¿no? Que es tan difícil de entender. Entonces a mí hay una pulsión que me puede, ¿no? Entonces yo cuando veo un personaje como Iván, como Axel, como otros muchos, como Hilario, de muchos los que hemos hablado, es que yo necesito investigar y luego necesito contar, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que siempre me ha mantenido ahí. Si hubiera sido el dinero, si hubiera sido la fama, si hubiera sido, no sé, un capricho pasajero, nos hubiéramos ido todos hace mucho tiempo. Bueno, todos no, pero muchos sí nos hubiéramos ido. Ahora que hablas de eso, aplaudido por el público y la crítica casi desde el principio de tu carrera y además tu perfil profesional se ve, ¿el halago puede llegar a debilitar, desconcentrar, descentrar de lo que verdaderamente importa? Yo creo que no, quiero decir. También, vamos a ver, a mí, bueno, sí, a mí yo he tenido buenas críticas desde que empecé en esto, pero bueno, ahora a mí el reconocimiento real de la profesión me viene de hace poco realmente, ¿no? Después de una trayectoria y después de muchos años trabajando, entonces yo creo que no. Si a lo mejor te pasa con 18 años y te conviertes en el nuevo Mario Casas y tienes 18 años, claro que te desestabiliza, si es que cómo no te va a desestabilizar, ¿no? Es como un futbolista que con 18 años le dan no sé cuántos millones de euros, pues claro, es decir, el halago es que no es natural, ¿no? Precisamente es como un halago prefabricado. Claro, es que con 18 años no, puedes tener un talento estupendo, pero no eres nadie todavía, estás por hacerte, ¿no? Entonces eso puedes estabilizar. Yo creo que a mi edad, pues me parece que es una manera de decir, chaval, sigue, que no se te da tan mal, ¿no? Que algo entiendes, que algo puedes aportar, que algo nos puedes contar, que algo nos puedes transmitir. A mí me parece que... Y sobre todo que me parece que el halago siempre beneficia, ¿no? Estamos en una profesión del no. Yo tengo que lidiar continuamente con el no. Si voy a un casting, casi siempre me van a decir no. Si aún así me cogen, será no a mi aspecto, no a mi pelo, no, y me lo intentarán cambiar. Incluso cuando yo empiece a trabajar con el director, habrá cosas a las que me dirán no. Entonces, es continuamente tener que lidiar con un no, y cuando y ahí no puedes hacer nada, quiero decir. Dependes de la opinión de otro y es un no y te lo ponen de frente. Y cuando de repente te están diciendo sí, pues oye, de vez en cuando no viene mal, ¿no? Un lugar para perderte y otro para reencontrarte, aunque el para perderte ya me lo presupongo la respuesta. ¿Ah, sí? Ya lo has dicho antes un poquito, ¿no? Con las... Bueno, no, pero si yo me tengo que perder, normalmente me pierdo en Roma. Casi nos perdemos en el mismo sitio. Ya, si yo no viviera aquí y no me tocara vivir aquí, seguramente viviría allí. Yo me iría 150 kilómetros al este. ¿A dónde? A Florencia. Bellísima. Bella città. ¿Y otra para reencontrarte? Para reencontrarme sería Madrid. Bueno, Raúl, parece mentira. Pregunta número 40. Y han pasado muy rápido. Y eso significa que ha sido tremendamente amena, un privilegio para nosotros. Pero la pregunta número 40, como bien sabrás, es la misma pregunta que hacemos al principio. Has hecho muchas entrevistas, hoy una más. Has contestado muchas preguntas, hoy tantas como 40, pero nos hemos dejado algo pendiente por pincelar, por dibujar, por diseñar, por hablar del perfil personal y profesional de Raúl Tejón. Pues imagino que muchas, ¿no? Quiero decir, soy bastante más complejo y bastante más sencillo en definitiva, ¿no? Como todo el mundo. Bueno, simplemente que, no, soy un contador de historias, me fascina lo que hago y soy muy afortunado de poder hacerlo y estoy muy agradecido a que la vida me permita hacerlo. Pues amigo Raúl, ha sido un privilegio.
Envidia sana tenemos de que seas y que tengas la capacidad de seguir disfrutando de contar historias. Sigue haciéndolo. Que sea la primera de muchas cajas de música, porque eso significará que habrá muchos proyectos, que habrá muchos personajes, que habrá muchas historias, que habrá muchas sensaciones por contar. Y aquí estaremos, primero para disfrutarte y después para contarlas. Muchas gracias a vosotros.